TV.mx, la Radio TV. A continuación, Radio TV.mx presenta Muy buenos días, amigos y amantes del emparrillado y del ovoide. Con el gusto de siempre los saludamos en esta nueva edición de su programa Head Coach Radio, donde precisamente pues ya tenemos mucha información, sobre todo previo a la categoría intermedia que ya está próxima a comenzar, en la cual hubo resultados muy destacables, más que sorpresivos, sumamente sorprendentes, porque pues los favoritos en esos cotejos pues finalmente cayeron derrotados. También tenemos algo de información con respecto a la modalidad del fútbol americano que se le denomina flag football, donde precisamente el coach Mafaldo Massa pues ya tiene listas prácticamente el conjunto de jugadores que van a formar parte de la competencia que se efectuará allá en Israel próximamente, tanto en la categoría femenil como en la categoría varonil, donde ya en el mes de marzo se tendrán los entrenamientos finales ya para depurar completamente estos conjuntos y estar listos para la competencia. Y regresando al aspecto de la intermedia, pues también tenemos sumamente destacables algunos resultados con respecto a los equipos del Politécnico Nacional, y precisamente aprovecho esta oportunidad para mandar un saludo afectuoso a los amigos de las diferentes redes sociales que durante las semanas recientes nos han pedido que contemos en este espacio con un invitado precisamente para que nos comente su perspectiva de lo que está pasando en el ovoide del fútbol americano. Y el día de hoy contamos, y saludo con el aprecio de siempre, al doctor Ricardo Mota Palomino, exjugador del Politécnico Nacional, también egresado, por supuesto, de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, plantel Zacatenco, por supuesto, inicialmente ingeniero de profesión y ahora ya hasta doctor, por supuesto. Y también ha sido funcionario en el aspecto deportivo, director de la Dirección de Actividades Deportivas en aquel momento. Ahora creo que ha cambiado el nombre, pero también se desempeña como investigador. Es un integrante de la comunidad politécnica que conoce a su institución y que por supuesto en algún momento dirigió las actividades deportivas, y dentro de todo eso, por supuesto, le dio un gran apoyo al fútbol americano, que es conocido como uno de los deportes institucionales en el Politécnico. Y bueno, te saludo, doctor. Muchas gracias por la invitación, Javier. Un placer estar con ustedes aquí. No, al contrario, gracias a ti que aceptaste la invitación y que el día de hoy te encuentres aquí frente a nuestro auditorio para hablar de muchas cosas. Y vamos a comenzar precisamente comentando lo que pasó por allá en el estadio José Ortega Martínez, donde los Linces del Valle de México sorprenden a los Borregos del Estado de México y los derrotan 22-8. Una victoria que, bueno, se antojaba posible, pero finalmente se dio con un mayor margen del que se esperaba. En otro de los cotejos de preparación, allá también por el mismo rumbo, en el poniente de la Ciudad de México, en el estadio Joaquín Amaro, los Centinelas también derrotaron a otros Borregos 31-12, lo cual ya marca cierta hegemonía de la UNEFA por encima de la CONADEIP, al menos en la categoría intermedia. Y por otro lado también dentro de un duelo mexiquense, los Potros Salvajes derrotan 35-6 a domicilio a los Fantasmas por allá de la capital del Estado de México. Y finalmente, doctor, me gustaría que nos dieras tu punto de vista. Los Cheyennes de la ESIME Zacatenco, aparentemente en una de las conferencias, pues no débiles, pero no están precisamente en la conferencia fuerte, visitan a los Pumas de Acatlán, de la FES Acatlán, que ellos sí se encuentran en la conferencia más fuerte, y los derrotan a domicilio 20-10. Sí, sin duda un resultado interesante y estimulante para la gente de este grupo de Cheyennes que han estado trabajando. Han sufrido ya durante 2 temporadas la extracción de sus mejores elementos para fortalecer al equipo propedéutico de Burros Blancos,
pero el trabajo de los coaches se deja ver y tuvieron un buen resultado. Así es, creo que el trabajo que está haciendo Roberto Ríos y su grupo de entrenadores ha sido destacable, reconociendo y recordándole a los amigos del auditorio que esa situación que mencionas obedece a que desde hace un par de años se hace una especie de selección de los equipos de intermedia para aportar algunos integrantes o algunos jugadores al equipo también de intermedia, pero de Burros Blancos. Entonces, ¿a lo que te refieres con esos jugadores que emigran para allá? Sí, así es. Mientras tuvo el mando de Zacatenco el coach Ernesto Alfaro, el trabajo se canalizó a fortalecer al equipo de Liga Mayor. Entonces, en este trabajo de fortalecimiento del equipo de Liga Mayor Burros Blancos, se decidió la gente de más talento y mayor edad concentrarla en el equipo de Burros Blancos por la rapidez para incorporarlos al equipo de Liga Mayor, lo cual fue una estrategia que no sabemos si continuará en el futuro, pero esto propició que el mejor equipo de Liga Intermedia que tenía Zacatenco, que era Cheyennes, se debilitara y esté ahora participando en la segunda en el segundo nivel de la ONEFA en Liga Intermedia, pero tuvieron un año de regular a malo el año pasado, pero esperemos que este año se repongan con un poco ya más de trabajo con los muchachos jóvenes. Y claro que se vislumbra ese trabajo, ya que precisamente uno de los aspectos más destacables de la FES Zacatlán es el poderío ofensivo que tiene, y vaya que la defensiva de los Cheyennes de Zacatenco hizo lo propio, presionando al mariscal de campo con cierta continuidad y por supuesto forzando o manteniendo a la ofensiva únicamente con 10 puntos. Anotan 20 los Cheyennes de Zacatenco, y esto por supuesto le debe dar una gran inyección de ánimo a los muchachos de Roberto Tepo Ríos, que bueno, pues ahora ya ven muy de cerca el inicio de la temporada. Recordemos que ellos inician el 28 de febrero, viernes 28 de febrero, y reciben a los Correcaminos de Tamaulipas, un equipo que pues es físicamente muy fuerte, pero bueno, ya vimos que los Cheyennes tienen con qué enfrentar esa temporada, doctor. Sí, así es, esperemos que tengan una buena temporada. Como yo comentaba, han mantenido la continuidad en el trabajo y bueno, ahora estamos en espera de resultados. Qué bueno por los Cheyennes de la ESIME que obtienen un buen resultado, y bueno, esto contrasta un poquito con lo que está sucediendo en el fútbol americano, doctor. Nosotros acostumbramos aquí en este espacio a denominarle blitz, como esos disparos de los linebackers, denominarle blitz a algunas preguntas importantes que incluso pueden despertar cierta polémica y que les ha agradado mucho a los amigos del auditorio. ¿Y qué te parece si me recuerdas de qué posición jugabas? Yo era receptor en Liga Mayor. Era receptor, entonces a veces también los receptores pudieran hacer algún ajuste cuando amenaza un blitz de los linebackers, incluso hacen algunos cracks que no les gustan a los linebackers, pero bueno, vamos a recordar aquella época de jugadores. ¿Y qué te parece si lanzamos el primer blitz el día de hoy? Donde precisamente ahora le mandamos el blitz al doctor y le decimos con la primera pregunta: ¿qué está sucediendo de fondo en el fútbol americano del Politécnico? Pues lo que podemos decir es que efectivamente la dirección del instituto no está muy satisfecha con los resultados obtenidos en la Liga Mayor, y en el diciembre del año 2012 es público y reconocido que la directora general tuvo una reunión con los entrenadores en jefe de aquella época y les conminó a redoblar el esfuerzo para tener mejores resultados, y les advirtió que en caso de no tenerlos en la siguiente temporada estaría pensando en una renovación del plantel de entrenadores de Liga Mayor. Y bueno, lo que vimos después de una temporada pésima para Águilas Blancas y buena a secas para Burros Blancos, la directora decidió relevar a los entrenadores en jefe. Un poquito, eso es la semilla de este problema, y finalmente, después del Congreso de la ONEFA, que recientemente se celebró en Nayarit, resulta que el equipo que está en crisis es el equipo de Burros Blancos, y el equipo de Águilas Blancas, aparentemente con un entrenador en jefe que al menos no ha sido protestado por nadie en la comunidad de Águilas Blancas. Pareciera ser que fue el equipo que tuvo buenos resultados la temporada pasada, porque ni una mosca los molesta por aquel rumbo. Así es, qué bueno que lo comentas, doctor. Recordemos que ante esa conversación que comentas de la doctora
que es la directora del Politécnico, Yolosóchitl Bustamante, pues precisamente de pronto deportivamente gran incertidumbre. Por el lado de Águilas Blancas, esa pésima temporada que comentas, pues redundó en que solamente ganó un encuentro, y en el caso de Burros Blancos, pues al principio tuvo algunos titubeos, después retomó el camino, pero ya no le fue suficiente para llegar a la postemporada, y eso por supuesto acentuó la situación problemática del Politécnico. Ahora ya no está Héctor López, ya no está Alfaro, hay nuevos coaches. Hace un par de semanas polemizábamos sobre las características que tenían que tener los entrenadores en jefe de ambos equipos en Liga Mayor. Hablábamos que lo ideal, de alguna manera hasta romántica, dijo nuestro compañero Gabriel Pacheco, titular de este espacio, por supuesto, y a quien le mandamos un afectuoso saludo, pues precisamente se cumplieron esas características en el caso de Águilas Blancas. En el caso de Águilas Blancas llega el coach Zárate, que precisamente fue jugador y es egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración, pero en el caso de Burros Blancos pues todavía reina la incertidumbre. Y con eso lanzamos el siguiente blitz, doctor. ¿Hasta dónde llega la rivalidad deportiva entre la unidad profesional Adolfo López Mateos y la unidad profesional Lázaro Cárdenas? Para los amigos del auditorio, mejor conocidos como Zacatenco y Santo Tomás. Sí. Desde la época en que se escindió el equipo del Politécnico para formar por lo menos dos equipos, un Politécnico Blanco en Zacatenco y un Politécnico Guinda en Santo Tomás, se construyó a lo largo del tiempo esta rivalidad deportiva que ha trascendido inclusive la parte deportiva, porque finalmente el perfil de jugador de la unidad de Zacatenco es diferente completamente al de la unidad de Santo Tomás. Es una cuestión cultural e histórica, y así somos equipos diferentes, los de Zacatenco y los de Santo Tomás. Y bueno, esta rivalidad deportiva los últimos años había sido, pues se había inclinado favorablemente hacia el lado de Zacatenco gracias a la continuidad en el trabajo. Debemos de recordar que el coach Ernesto Alfaro, después de una suspensión de un año al equipo Pieles Rojas, emerge el equipo de Burros Blancos y trabaja en forma continua 9-10 años, ganó un campeonato en la Liga Nacional, y sin duda era el tercer equipo más fuerte de la Liga Mayor del primer nivel de la UNEFA en este año. Y en el caso de Santo Tomás, la remoción del doctor Jacinto Licea hace 3 años, la poca afortunada designación de nuevos entrenadores para sustituirlos, generó una debilidad extrema en ese equipo que terminó con la crisis deportiva que tuvieron el año pasado, donde estuvieron a punto de no ganar ni un solo juego. Entonces decía yo que esa rivalidad es deportiva, los muchachos fuera del campo se conocen, se estiman, pero realmente Águilas Blancas se mueve en territorios extrafútbol, y estamos viendo que esta crisis aparente en el lado de Zacatenco pues ha sido inducida de una manera por la gente de pantalón largo que simpatiza con las Águilas Blancas. Realmente no es un problema de la dirección del Politécnico, no es un problema con los coaches que han sido designados, sino que es algo cuidadosamente arrancado desde la propia UNEFA, promovido por los representantes del Politécnico en esa instancia, y que bueno, nos pone en una crisis cuando el equipo de Burros Blancos era un equipo con fondo, después de 10 años de trabajo, y ahora se empieza a promover una incertidumbre que finalmente nos tiene en la situación actual en que aparentemente la Dirección General del Politécnico va a sostener a los entrenadores que designó y tendrán que resolver el asunto administrativo de la liga, pero esperemos que ya eso traiga tranquilidad y los muchachos puedan regresar a trabajar en el casillero de Burros Blancos, donde ya perdieron 1 mes y medio de trabajo en estos problemas de tipo de gente de escritorio. Así es, qué bueno que lo comentas, lo importante que es el fútbol americano, no precisamente como deporte. A veces el deporte o el fútbol americano colegial tiende a verse como si fuera un deporte profesional, donde únicamente se trata de hacer ganadores a los equipos y olvidar precisamente el punto más importante, que es el ser un deporte estudiantil, el deporte que tus alumnos como institución representan a tus colores, y que por supuesto lo hacen en el emparrillado del fútbol americano. Y precisamente ahorita que comentas eso, hace algunos años cuando estuvo en tus manos de alguna manera dirigir los destinos deportivos del Politécnico, precisamente era uno de los fundamentos muy importantes, el fomentar que el alumno practicara deporte, y no únicamente el fútbol americano, sino otras disciplinas, y eso llevó incluso
a conciliar y a gestionar una buena relación entre Zacatenco y Santo Tomás. ¿Qué tan difícil fue eso, doctor? ¿Y qué está haciendo falta hacer en este momento? Sí, como yo siempre he mencionado, el Politécnico no es una institución pobre, es una institución rica para gente de nivel socioeconómico medio bajo, pero el instituto tiene un gran presupuesto para operar anualmente. Actualmente anda arriba de los 10,000 millones de pesos anuales. Entonces, el promover la actividad deportiva es perfectamente factible en la institución. Lamentablemente, es una cultura también que se ha visto como una actividad secundaria a la actividad deportiva. No obstante eso, en la administración del doctor Enrique Villa Rivera, a pesar de que al principio él me cuestionaba que para qué me salía de la esfera académica y me preocupaba del deporte, finalmente él fue el que me invitó a ser director de actividades deportivas y se demostró que la institución recibe espléndidos muchachos con aptitudes deportivas dentro de su comunidad escolarizada de 130,000 alumnos que lo permitirían ser realmente una potencia deportiva, cosa que no sucede por las malas decisiones, lamentablemente, en la designación de funcionarios que rutinariamente se hace. Ahorita que lo comentas con respecto a eso, tenemos que recordar que precisamente hace ya casi una década, poco menos tal vez, fue una época que a la afición del fútbol americano y a la comunidad de egresados y de exjugadores les agradó. Al principio les causó cierto desconcierto, pero finalmente les causó mucho agrado el que los juegos de Liga Mayor como local de los equipos del Politécnico se efectuaran en el Foro Sol, un escenario con un aforo aproximadamente de 30,000 aficionados, y que por supuesto en los encuentros contra los equipos universitarios pues daba un ambiente muy colegial, con tribunas bien divididas, y que bueno, se quedó en el olvido, se dejó perder esa oportunidad ante tu salida de las actividades deportivas. Pero en este instante, ¿qué le haría falta a las autoridades o a los ante esta reestructuración que se está viviendo en el deporte, al Politécnico, para poder regresar un poco a los primeros planos? Sí, yo creo que en el caso mío siempre estuve atento al deporte del instituto, pero no soy un especialista en deporte. Sin embargo, cuando fui designado jefe de actividades deportivas en el Politécnico, procuré rodearme de la gente más competente, de la pléyade de entrenadores deportivos que hay en el instituto, con gran éxito. En este caso, pareciera que ha fallado un poco la asesoría hacia los funcionarios de alto nivel del Politécnico, porque situaciones como la que se dio con la suspensión en ONEFA del coach Héctor Cuervo, realmente son situaciones absolutamente controlables por parte de la institución. Lamentablemente, al ir desarmados y sin representación el equipo de Burros Blancos en el Congreso de la ONEFA, como yo comentaba, se propicia una situación absolutamente generada desde el propio Politécnico, que pone contra la pared a la organización de Burros Blancos. Entonces creo, con todo respeto, que ha faltado asesoría hacia los funcionarios del alto nivel del Politécnico, que por supuesto no son especialistas en actividades deportivas, pero tampoco tienen visibles asesores competentes para promover la actividad deportiva del instituto. En este momento, como comentábamos, Águilas Blancas está trabajando, tiene un entrenador que les gustó. En el caso de Burros Blancos, los jugadores no han repudiado a sus entrenadores, ellos están esperando que se estabilice la situación localmente, y ahí es donde pensamos que es indispensable que la dirección general del instituto tenga un agente de su absoluta confianza como su gestor dentro de la ONEFA o como su representante, que quisiera yo decir que la ONEFA es una institución formada por instituciones de educación superior, no por entrenadores deportivos. Entonces, es absurdo pensar que el Politécnico vaya a mover equipos hacia la CONADEIP, porque la Liga ONEFA son Politécnico, Universidad de Nuevo León y equipos que se han ido asociando a lo largo del tiempo, pero es la Liga del Politécnico, la ONEFA. Por eso es absurdo pensar que eso pueda cambiar. Entonces quisiera finalizar diciendo pues que se requiere estabilizar la situación en Zacatenco. Los problemas no son los jugadores, los problemas no son los entrenadores, los problemas son externos a la organización y lamentablemente generados en el propio Politécnico. Y yo quiero mencionar que por lo que nosotros percibimos no es por la dirección del Politécnico, sino por las desafortunadas designaciones que se han tenido en la representación ante la ONEFA, que pareciera que es un foro intrascendente, pero ya vimos
la sorpresa con la que regresaron las gentes que acudieron al Congreso. Entonces, yo pienso que el futuro está en las manos de la administración del Politécnico y sería muy pertinente estabilizar la situación. Que como yo comento, a la salida del coach Alfaro, deja un equipo con fondo, que quiere decir que tenía 2, 3 equipos en Liga Mayor que pueden competir perfectamente. Tenía un equipo sólido en intermedia, en Burros Blancos, tenía otro equipo de formación sólido en Cheyennes, tenía una liga juvenil potente porque habían hecho una selección también de talentos, y todo eso actualmente está siendo bombardeado por propaganda ajena a la propia organización, que busca debilitar lo que está pasando en Zacatenco, lamentablemente. Entonces, ojalá estos comentarios llegaran a oídos de la directora general, a oídos de la secretaria de Servicios Educativos, y tenga claro que la solución de los conflictos inducidos actualmente en Burros Blancos han sido generados externamente a la organización, y ellas tienen la palabra para estabilizarlo y buscar un año realmente mejor para esta organización este año. En Águilas Blancas no lo van a tener este año. Y ahora que lo comentas, doctor, precisamente recordamos que de 5 años a la fecha, de alguna forma se estuvieron debilitando los semilleros que precisamente tenía Burros Blancos, porque bueno, sabemos que los semilleros naturales de las Águilas Blancas, pues es tanto Águilas Blancas Intermedia como los búhos de la Escuela Superior de Medicina. Pero en el caso de los semilleros de Burros Blancos, precisamente actualmente solamente se encuentran los Cheyennes de Zacatenco, porque se perdieron los Lobos Plateados, se debilitó a los Cheyennes Culhuacán, se debilitó a la Ola Verde de Upixa, también se debilitó por allá a los Centauros, en algún momento el equipo de la ESCOM. Entonces creo que desde 5 años para acá ha habido algunas decisiones, como tú lo comentas, que han debilitado los semilleros. ¿Sería recomendable y en términos monetarios es posible que esos equipos pudieran regresar a la competencia? Sí, desconozco cuál es la situación administrativa actual de la Dirección de Desarrollo y Fomento Deportivo del Politécnico. En el tiempo que me tocó dirigirla, teníamos 150 plazas para entrenadores de fútbol americano, que eran la verdadera fortaleza del deporte de fútbol americano. De manera que nosotros, cuando nos retiramos, teníamos 13 equipos de Liga Juvenil, teníamos 8 equipos de Liga Intermedia, aparte de que teníamos 2 staffs completos en Liga Mayor. Entonces, eso era lo que sumaba estas 150 personas, y nosotros pensábamos que lo pertinente, dada la naturaleza del Politécnico, era tener representaciones fuertes a nivel de Juvenil Intermedia, y que sin duda eso nos traería buenos resultados en Liga Mayor, como empezó a ocurrir. Lamentablemente, hay equipos que compiten a base de estar reclutando jugadores de clubes, de otras escuelas, y el instituto había hecho bien las cosas porque finalmente, como comentamos, su fortaleza es su comunidad estudiantil y el plantel sólido de entrenadores que tenía de fútbol americano. Entonces, realmente se necesita un poco de inteligencia para poner esto a funcionar positivamente y tener equipos mejores en Liga Mayor. Siempre el objetivo fue tener una representación digna en Liga Mayor, y pensamos que fuimos exitosos. Por ese motivo desapareció el equipo Pieles Rojas de Liga Mayor, se creó el equipo Burros Blancos, logrando de esta manera romper con una división artificial también que se había generado en el seno del fútbol americano de Zacatenco entre el club Pieles Rojas y Cheyennes, y trabajando para un fin común, que era tener un equipo sólido en Liga Mayor. Por eso, cada vez que empieza a haber publicidad en los medios de que se destierre a Burros Blancos y se vuelva a crear Pieles Rojas o Cheyennes, realmente no tiene ningún sentido. Los Burros Blancos siempre han sido la máxima representación en los deportes del Politécnico. El doctor Jacinto Licea no quiso llamarse Burros Blancos, él dijo que su equipo era Águilas Blancas, y por ese motivo no se llaman Burros Blancos en Santo Tomás, que es el equipo de Liga Mayor que aglutina a las intermedias que ellos manejaban, que eran los Búhos, que eran las Águilas Blancas, que eran todos los equipos que simpatizan y orgánicamente han estado trabajando bajo la égide del entrenador de Águilas Blancas. Entonces, creo que estamos en una oportunidad espléndida, ahora que la dirección del Politécnico ha decidido mantener 2 equipos de Liga Mayor, de retomar la necesidad de fortalecer, como el nombre de la propia dirección lo llama,
desarrollo y fomento deportivo. El fomento del fútbol americano está en las manos de esta dirección. Entonces, tenían los implementos, tenían la gente, tenían los alumnos de fortalecer el fútbol americano juvenil e intermedia, que es una forma diferente de hacer fútbol a como lo hacen otras instituciones del país. Pero esa era la fortaleza del Politécnico, su gente y sus entrenadores realmente. Ahorita que comentas el aspecto de los entrenadores, pues analizamos el fútbol americano porque es el objetivo principal de este espacio, pero recordemos que el desempeño deportivo del Politécnico de hace un lustro para acá, pues precisamente también se ha visto diezmado y el resultado cada vez es más bajo, doctor. Sí, en general hay un gran descuido en todo el deporte del Politécnico. Se ven, como siempre ha sido, esfuerzos individuales, no se ve la mano de la institución apoyando las actividades. Recordemos que hace unos años, cuando nos tocó llegar a dirigir el deporte del instituto, realmente todas las fuerzas básicas en diferentes deportes estaban abandonadas, y bueno, esa situación que había logrado revertirse está nuevamente igual. Entonces sí hace falta un esfuerzo coordinado, porque recordemos que el Politécnico es una entidad deportiva del país. Solamente tienen esta distinción los estados geográficos de la República, la UNAM, el Seguro Social y el Politécnico. El Seguro Social, porque ustedes recordarán que durante un tiempo el gobierno mexicano o el Estado mexicano creía en la prevención de las enfermedades. Era más barato tener gente sana que estar curando enfermos crónicos. Entonces, por eso el Seguro Social era un promotor deportivo de primer nivel, como lo ha llegado a hacer en algunas ocasiones el Politécnico y la propia Universidad Nacional. Entonces, este nombramiento de entidad deportiva del Politécnico da privilegios. Por ejemplo, la CONADE pone dinero en el Politécnico para la promoción deportiva y da obligaciones, que es atender a la comunidad aledaña a las instalaciones del Politécnico, y esto con inteligencia se convierte en proyectos ganar-ganar, en donde el Politécnico tiene una representación digna, deportiva, pone a trabajar sus instalaciones, y sin duda, como todo mundo coincidimos, un muchacho sano de mente y de espíritu es más valioso que gente o población enferma, ¿no? De ahí la gran clave para que el deporte del Politécnico volviera a sobresalir, porque finalmente no olvidemos que nuestros estudiantes son factores de cambio social en sus casas. Realmente, por la naturaleza socioeconómica de nuestros alumnos, es muy pertinente introducir a nuestros muchachos al deporte y a la cultura, porque ellos lo van a multiplicar en sus casas y con sus familias. Entonces, de ahí que es lamentable que esto se vea como una actividad secundaria en la institución. Y sobre todo, esto se ve acentuado, esto que comentas, el cómo trasciende el aspecto de la situación del alumnado y del alumno deportista, por supuesto, que se forja una disciplina diferente, unos valores diferentes a los del resto de la comunidad estudiantil, y que por supuesto esto, además de que permea a la familia, también posteriormente va a permear a la sociedad, y no únicamente a la sociedad, sino en cuestiones éticos, incluso en las empresas, porque recordemos que precisamente cuando el general Lázaro Cárdenas propicia que surja el Politécnico Nacional, pues precisamente es lo que él buscaba, una estrategia a nivel nacional y preparar precisamente ciudadanos y compatriotas para forjar esa renovación que venía post revolución. Pero bueno, en este momento encontramos eso. ¿Qué tanto se está olvidando esos principios y esos valores desde el aspecto deportivo del Politécnico hacia el alumnado? En realidad existe una promoción deportiva, sí se está fomentando que el alumno llegue al deporte y específicamente al fútbol americano. Sí, en el caso personal, a pesar de haber estado cerca del deporte politécnico durante toda la vida, desde que llegué a la prevocacional, me costó un año de trabajo entender cómo funciona el sistema deportivo mexicano. Después de ese aprendizaje, tuve la fortuna de ser designado director. Traté de rodearme de gente competente en el deporte y con resultados espléndidos, ¿no? Al grado de que el propio director del Politécnico finalmente acabó invirtiendo 92 millones de pesos en el rescate de la infraestructura deportiva de la institución. Fue un trabajo de 3 años únicamente. Todo ese potencial sigue estando disponible, y ojalá las autoridades del Politécnico
dejaran de considerar la actividad deportiva una actividad secundaria. Es muy importante, los entrenadores deportivos forman gente, igual que los profesores de las aulas, y se requiere gente competente para que lo hagan. Por ejemplo, esto que tú mencionabas es plenamente coincidente con el pensamiento de Enrique Borda, al cual yo conozco personalmente, que no quiere ser entrenador de Liga Mayor, sin embargo está fungiendo como asesor de la Dirección General del Politécnico, lo cual nos augura que posiblemente en el corto plazo se camine en esta dirección. Y bueno, el coach Cuervo es un agente técnicamente competente. El problema de nuestras instituciones es que se requiere algo más que un buen entrenador para tener buenos equipos. Se requiere el arropamiento de la institución, se requiere apoyar a los estudiantes para que ingresen a la escuela, para que tengan tutores, para que puedan comer todos los días, para que tengan el vestuario y las instalaciones adecuadas para trabajar. Para eso es el presupuesto de la Dirección de Actividades Deportivas. Entonces yo he estado insistiendo mucho. No se trata de quítate Pepe para que venga Juan, se trata de que la institución se comprometa con sus equipos, les otorgue las facilidades que se requieren, y realmente es una maravilla, como lo estamos viendo con el equipo de los Pumas, cuando los resultados vienen gracias al apoyo institucional, a este arropamiento institucional y a la fortuna de tener gente comprometida con la institución. Es maravilloso tener muchachos ejercitados y dando resultados positivos en lo deportivo. Es muy lamentable ver a los equipos del Politécnico sin uniformes, sin entrenadores, sin vestuario. Y repito, el Politécnico no es una escuela pobre, es una escuela rica para gente de nivel socioeconómico medio-bajo, y cuando se le proporciona a los muchachos del Politécnico lo necesario para sobresalir, lo hacen, porque es gente comprometida con el trabajo. Sigue siendo nuestra mejor divisa ya como egresados de la institución. Entonces esto va también al terreno deportivo y ojalá nuestras autoridades empujen en esta dirección. Yo creo que hay 3 puntos que deberían de ser resueltos a corto plazo, si me permites mencionarlos. Después de los análisis que hemos hecho de la situación actual en el fútbol americano particularmente, se requiere darle el espaldarazo a los entrenadores que designen en los equipos de Liga Mayor para que ya puedan ponerse a trabajar, porque la competencia es difícil con otras instituciones en este terreno. Segundo, la dirección del Politécnico debería de tener representantes de su confianza y honorables en la UNEFA para ayudarlos a sacar el embrollo en que se metieron artificialmente. Yo digo que esto fue un autogol en el propio Politécnico, el problema de la suspensión de la gente que está trabajando ahorita en el casillero de Burros Blancos. Y finalmente yo pienso que ojalá pudiéramos regresar nuevamente el interés de la autoridad a nuestros equipos deportivos en general, porque esto va más allá del fútbol americano, para que la actividad deportiva nuevamente compita, como lo logramos hacer hace un lustro, ¿no? En donde nuestros equipos volvieron nuevamente a aparecer en los medalleros de las actividades deportivas de nivel estudiantil, del fútbol americano, porque como comento, cuando a la comunidad se le otorgan las facilidades, lo hacen bien. Bien, ahorita comentas la importancia de que se le apoye a la comunidad como tal, y entre líneas comentas tres conceptos muy importantes, no únicamente en una relación laboral o en una relación académica, en general en una relación de cualquier tipo, que es precisamente tener confianza, tener talento y por supuesto trabajo. Sabemos que hay una gran cantidad de entrenadores dentro del Politécnico Nacional, por supuesto entrenadores de fútbol americano que incluso han tenido buenos resultados a nivel juvenil, a nivel intermedia, y por supuesto alguna incursión como asistentes en otras instituciones, como el mismo coach Borda, que incluso fue campeón nacional en su momento, cuando todavía no se daba la separación de ligas. Pero en este instante existen entrenadores, como le llamamos en el fútbol americano, coaches, con estas características que tú mencionas dentro del mismo Politécnico, es decir, que ya sean trabajadores del Politécnico y que puedan rescatar lo que está sucediendo en el fútbol americano. Por supuesto, yo comentaba que llegamos a tener una baraja de 150 entrenadores de fútbol americano. Sin duda, el mejor entrenador de fútbol americano que tenía el Politécnico, después de la muerte de Manuel Rodero y después del retiro del doctor Licea del Politécnico, era el coach Ernesto Alfaro.
Al Politécnico le costó dinero y dólares capacitar al coach Alfaro y a su staff. No en balde lograron llegar al tercer lugar de ONEFA, sin duda. Le pasaron por encima a las Águilas Blancas, a la VM, que era una institución que se movía con dinero también. Realmente él es el mejor coach que tenemos, pero realmente así trajéramos al coach de los Patriotas de Nueva Inglaterra, con la administración en contra y sin recursos para trabajar, fracasan. A mí me consta que el año pasado el coach Alfaro, por ejemplo, tenía que pedir a crédito tela adhesiva porque ni eso le proporcionaban para los juegos. Entonces, por eso yo hablo del arropamiento que la institución debe de hacer de sus contingentes deportivos. No puede ser que al interior de la institución esté peleando la administración de la Dirección de Actividades Deportivas contra un equipo en particular, como sucedió en el caso de Burros Blancos, en donde la primera propuesta que se le hizo al secretario de Servicios Educativos recién llegado hace 4 años, el ingeniero Ernesto Mercado, era que para que el fútbol americano del Politécnico tuviera éxito, era necesario a los Burros Blancos volverlos a llamar Pieles Rojas, correr al coach Alfaro y poner a alguna gente de Águilas Blancas como entrenador del equipo para que el fútbol despegara en el Politécnico. Es absolutamente absurdo. Se requiere designar una gente seria, profesional, como yo creo que lo es Enrique Borda y como puede serlo Héctor Cuervo, pero requiere del apoyo institucional. Si va a tener bombas sembradas como la que disparó en la ONEFA, no hay coach que pueda con una organización así. El fútbol es orden, disciplina, trabajo. Si estamos aparte con el enemigo en casa, es muy difícil. Suficientemente complicado es competir contra los Pumas, contra la Universidad de Nuevo León, contra los Linces, contra los equipos con los que se enfrentan en las temporadas de Liga Mayor, como para aparte también tener que estarse cuidando de los escritorios de Zacatenco. Entonces realmente, ojalá, decía yo, que la institución tomara en serio el deporte, ojalá arropara a sus equipos, ojalá designaran ya en forma directa y sin ninguna duda quiénes son los que son los responsables de cada organización y dejaran a la gente trabajar. Y todas las campañas que hay desatadas de que ya renunció Cuervo, de que van a correr a Cuervo, de que está suspendido Cuervo, todo eso no tiene nada que ver con el fútbol americano del Politécnico. Todo eso son crisis generadas artificialmente, porque finalmente sí hay intereses en el deporte. Hay plazas, hay instalaciones, hay actividades deportivas, hay uniformes, hay ropa, y hay gente que con eso se conforma. Generalmente uno busca el éxito deportivo de nuestros contingentes, y eso es lo que debe de buscar nuestra autoridad, que sin duda, no tengo la menor duda de que esa es la intención que tienen. Ojalá lo consigan a corto plazo. Ahora que comentas esta problemática que bueno, en este momento analizas desde una perspectiva un tanto externa y que en su momento, pues por supuesto estuviste de una manera interna manejando el deporte politécnico, pero regresando o más bien acentuando el aspecto del fútbol americano, ya son más de 2 décadas, doctor, más de 2 décadas que el Politécnico Nacional no obtiene un campeonato de Liga Mayor. El más reciente, por supuesto, aquel buen encuentro que se viviera entre Águilas Blancas y Centinelas en 1992, pero desde el 92 para acá, pues en la categoría Liga Mayor, porque recordemos que en la intermedia es una competencia un tanto diferente, donde precisamente se ha tenido una muy buena época de Águilas Blancas, incluso de los Cheyennes por allá a mediados de la década de los 2000, de la década inicial del nuevo milenio. Burros Blancos ha tenido un buen desempeño, pero tampoco ha sido campeón en intermedia, pero sí otros equipos. Son más de 2 décadas que tú las has vivido de una manera diferente. Tal vez una parte como aficionado, otra como trabajador del Politécnico, otra como directivo. ¿Por qué? Porque hemos visto que aunque, entre comillas, estás fuera del deporte en este instante, eres un integrante de la comunidad politécnica que va a ver los equipos, va a ver los entrenamientos, asiste a los juegos. A lo largo de estas 2 décadas, ¿qué evolución o qué involución has visto precisamente en el fútbol americano? Sí, sin duda el experimento más exitoso fue el de Burros Blancos. O sea, finalmente, hace 3 años nos quedamos a 2 minutos de derrotar a los Pumas en su estadio, en una semifinal. Después todos los equipos tienen ciclos,
pero como yo comento, es muy difícil competir contra equipos fuertes, organizaciones fuertes externas y contra la gente administrativa internamente en el Politécnico. Entonces, ese avance era el que tenía más fondo, porque venía sustentado en un proyecto en donde se establecía cuáles eran las metas, cuál era el trabajo que había que hacer en ligas inferiores, y fue exitoso hasta el punto de volver a posicionar a Burros Blancos como el tercer equipo nacional a nivel de ONEFA en Liga Mayor. Lamentablemente se está procurando que no tenga continuidad, y no estoy hablando de la Dirección General del Politécnico, estoy hablando de otros interesados en los recursos que andan flotando alrededor del fútbol en la institución. Entonces, nosotros insistimos en que ojalá la dirección del Politécnico ya nombre al entrenador en jefe, ya les dé los recursos que requieren para trabajar y aparte los blinde un poco. Pero finalmente la experiencia es que no hay sustituto para el trabajo cotidiano, metodológicamente bien organizado y apoyado por la institución. El doctor Villa, cuando fue director general, presumía de que el proyecto deportivo más exitoso que tuvimos en esos 3 años fue darle de comer a los equipos de liga intermedia. En nuestra institución es común que los muchachos entran a todo tren a la temporada y van desertando a lo largo de la temporada debido a que nuestros estudiantes son peculiares, hacen grandes traslados para venir a estudiar, se desgastan en las prácticas y comen hasta por la noche en sus casas. Cuando el director general decidió darle de comer a los equipos de liga intermedia, lo extraordinario es que después de que terminaba la temporada, los jugadores regresaban a ver si iba a seguir habiendo de comer. Entonces, eso habla de la necesidad de una participación decidida de la institución para lograr resultados, porque el material humano existe. Y comentaba yo que este trabajo que se venía haciendo con Burros Blancos debe de haber culminado en algo más de lo que se obtuvo en el ciclo del coach Alfaro. Como yo comento, él es el mejor entrenador que tenía el Politécnico hasta diciembre. Ahora la decisión que tome la dirección general pues la tiene que sustentar y apoyar. Esperemos que tengamos mejores resultados porque el equipo ya estaba formado de Burros Blancos. En el caso de Águilas Blancas, lamentablemente se acabaron la herencia del doctor Licea. La gente que está llegando tiene que arrancar desde casi cero. Y ahí es donde yo auguro que a ellos les va a tomar 3, 4 años empezar a tener algún resultado extraordinario. Porque hay solo 2 formas de hacer los equipos de fútbol americano en México. Uno, trabajar duro, como se había venido haciendo en el Politécnico, juveniles, intermedias, Liga Mayor, reclutando talentos. Y otro, como lo hace la UDLA, que con 15 pochos puede tener un equipo competitivo de un año a otro y ser campeón de la CONADEIP. El Politécnico no puede hacer eso. El Politécnico es una institución formadora de gente, por eso tiene 150 entrenadores y tiene 40 escuelas, porque tiene que poner a trabajar a su comunidad y buscar la excelencia deportiva como debe de hacerse, buscando a los mejores elementos, apoyándolos y una vez que terminan sus ciclos deportivos, felicitándolos para que se vayan a trabajar a la calle. No pensar que tenemos que tener a la gente permanentemente en la institución cuando son exitosos deportivamente, hablando. Y creo que por ahí viene la solución de esto, ¿verdad? Ojalá la lucidez acompañe a nuestros directivos y ya pongan algo de orden en esta actividad que es tan importante. Aparte de todo lo que hemos mencionado el día de hoy en cuanto a la formación de gente, también es la representación del instituto. El deporte viste a la institución. Cuando tenemos equipos mediocres, la institución se vuelve mediocre, así tengamos premios Nobel impartiendo cátedras al interior. Nosotros sabemos qué valor tiene cada cosa y la deportiva es muy importante. Es la imagen institucional, es la que atrae a los muchachos para que se vengan a estudiar a esta institución y son lo que proporciona identidad a nuestra comunidad. Precisamente para, con orgullo, cuando andamos en la calle, decir somos politécnicos, somos exitosos en la vida, fuimos bien formados y en esa forma de ser toma una importancia primordial la imagen deportiva. Ahorita comentas precisamente la importancia de esa imagen deportiva y por supuesto todo lo que ello conlleva, esa dificultad. De alguna forma todavía se tiene incertidumbre en el castillo de Burros Blancos, pero en el caso de Águilas Blancas
parece que hay un poco más de estabilidad con la llegada del coach Zárate. ¿Qué tan difícil crees que sea para el coach Zárate aprovechar o batallar con lo que hace rato mencionaste, con la herencia de Jacinto Licea, toda esa tradición de las Águilas Blancas? Una cosa que a mi juicio fue inconveniente es no presentar un proyecto deportivo de fútbol americano por parte de la administración del Politécnico y con ese proyecto justificar la remoción de sus entrenadores en jefe. Ahora tenemos nuevos entrenadores en jefe y todavía no hay ningún proyecto de fútbol americano. O sea, como que estamos haciendo las cosas un poquito al revés. Entonces, cuando a nosotros nos designaron responsables del deporte institucional, precisamente presentamos un proyecto en el que se analizaban las fortalezas y debilidades de toda la estructura, la historia de los equipos representativos de juvenil, intermedia y liga mayor, y en función de eso se empezaron a tomar decisiones. De ahí se decidió revisar la situación de Pieles Rojas, se decidió también revisar la situación de Águilas Blancas, pero finalmente el director decidió que continuaba el doctor Licea con el equipo. La instrucción que yo recibí es darles todo lo que necesiten para trabajar, cosa que hicimos puntualmente, y eso nos ganó la amistad del doctor Licea. Y en el otro caso fue un proyecto más discreto, basado en el trabajo a mediano plazo. Y con éxito el equipo ahora es un equipo competitivo en Liga Mayor. Entonces, yo pienso que, como yo comentaba, en el Politécnico no hay sustitución al trabajo cotidiano arduo y constante, pero debe de estar sustentado por grandes metas del deporte del que se trate, o de la organización de que se trate. Ojalá pronto, tanto el coach Zárate como el coach Cuervo presenten sus esquemas de trabajo por escrito, para que sepamos. Por ejemplo, con el coach Alfaro sabíamos que tenía 3 años para subir de la Liga Nacional a la Liga de primer nivel, a la famosa Concen en aquella época, y lo cumplió puntualmente. Fue campeón en 3 años en la Liga Nacional y empezó un nuevo ciclo de fortalecimiento de su organización. En este caso, yo percibo que Águilas Blancas está rezagado respecto a otros competidores de la liga. Se tiene que plantear cuál es la metodología, la estrategia de trabajo para tener resultados en 3 años o en 5 años. Estas estrategias permiten controlar en cuánto tiempo quiere la Dirección General del Politécnico resultados. Nuestra molestia es porque en Burros Blancos el equipo requería ajustes menores, porque tenía ya los jugadores formados. Politécnico, el equipo de Burros Blancos podía haber tenido resultados positivos en 1 o 2 años con el trabajo que se venía haciendo. Yo pienso que a Águilas Blancas le va a tomar un poco más de tiempo porque ya no tenía jugadores. Lo que había dejado el doctor Licea se acabó una generación antes, un año antes. Este año su desempeño fue muy malo y ahorita era el tiempo de empezar a trabajar con un orden, con una estrategia, con una dirección. No existen los proyectos de fútbol americano. A lo mejor los tienen las autoridades del Politécnico, a lo mejor los tienen, ojalá. Y en función de eso sería muy sencillo avisarle o platicarle a la comunidad de qué manera se van a ir obteniendo los resultados que se buscan con estos movimientos. Hay responsables, hay un director de actividades deportivas, hay una secretaria de servicios educativos y la directora general, que no tiene la obligación de ser especialista, pero es la que autoriza proyectos. Entonces ojalá pronto tengamos la información de en cuántos años estamos pensando ser campeones en Liga Mayor. Ahora que comentas precisamente el ser campeones de Liga Mayor, ya sea Águilas Blancas o Burros Blancos, pues por supuesto sería el mejor de los escenarios, pero de acuerdo a la polémica y problemática que se está vislumbrando en estos momentos, ¿cuáles son los 2 escenarios que tú, con la experiencia por supuesto vasta que tienes desde haber sido alumno, incluso desde prevocacional, porque recordemos que después de la época final de los 60s, de 1968, pues le fueron quitadas las prevocacionales al Politécnico, pero tú fuiste estudiante desde aquella época, y precisamente con toda esa experiencia que te ha permitido sentir, vivenciar y conocer al Politécnico desde diferentes ópticas, ¿cuáles son los dos escenarios que observas en cuanto a lo que está sucediendo en Burros Blancos? ¿Cuál sería el mejor de los escenarios y cuál sería el peor de los escenarios que ves? Sí. En el caso de Burros Blancos, el mejor escenario, hay 2 escenarios. Uno, el que hubiera continuado el coach Alfaro al frente, que ya fue desechado por la autoridad. El segundo es el del coach Cuervo, con la asesoría del coach Borda. Y en ese escenario, sin duda,
si para el manoseo que están haciendo actualmente para llevarse jugadores de Burros Blancos hacia Águilas Blancas, y como ya sucedió, coaches también, si paran ese manoseo, en 1 o 2 años, el coach Cuervo, claro, apoyado por la administración del Politécnico, debería tener resultados positivos. Por lo menos estar en las finales ya, porque el equipo estaba formado. Y en el caso de Águilas Blancas, requieren un trabajo de más largo plazo, posiblemente 3 años mínimo, para estar nuevamente compitiendo con los mejores equipos de la liga. Pero este trabajo se tiene que hacer al estilo del Politécnico, trabajando arduamente con los muchachos jóvenes, y ahí es donde ha habido una distorsión. Era bien sabido que hasta el año pasado a la gente le daban dinero en Águilas Blancas por jugar, y eso pues no tenía ninguna asidero. O sea, no se necesita dinero, se necesita que la gente tenga con qué trabajar, tenga el apoyo en alimentación, en vestuario, en escuela. Eso cuesta una fortuna, cuesta mucho más que darle 2 o 3 mil pesos al mes a los muchachos. Entonces se requiere la participación decidida de la autoridad, con un proyecto sustentado y apoyado por la administración del Politécnico. Burros Blancos en 1 o 2 años debería estar compitiendo por el campeonato. Águilas Blancas en 3 años debería estar compitiendo por entrar a los playoffs de la liga. Yo creo que ese es el escenario. Lamentablemente esta administración tiene 2 años por delante nada más, 2 temporadas diría yo, más que años. Ojalá tuvieran la lucidez de dejar el terreno preparado para los próximos 5 años por lo menos de actividad en la disciplina. Pues vaya que uno de los aspectos más trascendentes que has comentado durante esta entrevista, doctor, pues es indudablemente el trabajo que hay que hacer de manera conjunta. En las aulas, sobre todo en el modelo educativo que ahorita se maneja en el Politécnico, se habla de trabajo colaborativo, y creo que precisamente es lo que se ha perdido, y sobre todo al tratarse de un deporte donde es un trabajo en equipo, pues eso es aún más polémico. Finalmente, pues cabe destacar que una de las técnicas japonesas, eres ingeniero de profesión, y una de las técnicas japonesas precisamente es ver qué está haciendo el mejor. Y el mejor en este momento pues son los Pumas de la universidad, el acérrimo rival del Politécnico deportivamente hablando, por supuesto, y pues habría que ver también qué están haciendo por allá, ellos qué es lo que están haciendo bien o qué es lo que están haciendo mal, para también aprender de lo mismo. Ellos también vivieron una reestructuración por allá de la década de los 90, en 1998, donde tenían 4 equipos, lo redujeron a 2. Ahí sí hubo la flexibilidad de todos llamarse Pumas. En este caso, bueno, pues quedaron Pumas EU y Pumas Zacatlán. En el caso del Politécnico, pues todavía están en esa etapa de reestructuración. 7 años que trabajó el coach Alfaro. Y bueno, pues ahorita se está viviendo esa época de cambio. Doctor, algo que quisieras comentar para terminar. Sí, no, creo que los comentarios que hacemos tratan de presentar la experiencia que tuvimos en la dirección de actividades deportivas, en que tenemos la conciencia plena de que no somos inferiores a ninguna institución, y en lo deportivo mucho menos, de que se venía haciendo un trabajo muy bien cultivado en Zacatenco, que hay un afán dentro de la propia institución, no de la administración, sino de gente interesada en los recursos que circulan por el deporte, de menoscabar el trabajo que se hace en Zacatenco, y ahí sí es obligación de la autoridad poner orden, dejar trabajar la organización de Zacatenco, cualquiera que haya sido la designación que ellas hayan decidido, hacer lo propio con Santo Tomás, y ojalá se puedan allegar de asesores adecuados en las gentes que tienen poder de decisión dentro de la actividad deportiva, más allá de la propia directora, que sin duda tiene cosas trascendentes que tratar aparte del deporte, para que nuestra institución despegue. Yo enfatizo que el problema es local en el Politécnico, porque yo estoy 100% seguro, porque yo trabajé con los Pumas 3 años como director de actividades deportivas. Los Pumas lo que quieren es tener buenos rivales, y es una vergüenza lo que pasa con nosotros. Entonces estoy seguro que los Tigres es lo mismo. Los Tigres también quieren tener buenos rivales chilangos, y entonces solamente a las Águilas Blancas les interesa tener un equipo malo en Zacatenco, porque eso les permite prevalecer, como dicen los muchachos en Zacatenco, ser los campeones del barrio. Y esa posibilidad está agotada. El Politécnico tiene que competir al mejor nivel nacional. No nos interesa ganarle a Águilas Blancas desde Zacatenco o desde Santo Tomás a Zacatenco. Nos interesa competir con los Pumas, con los Tigres, con las instituciones privadas, porque tenemos el mejor material humano del país. Por eso, sencillamente. Muy bien, doctor. Pues
con esto prácticamente estamos terminando esta edición de Head Coach Radio, donde precisamente pues ahora un integrante de la comunidad politécnica que conoce al Politécnico desde hace ya más de 50 años y que por supuesto aprecia el fútbol americano, sabe de los beneficios que tiene el fútbol americano para un estudiante, y por supuesto que nos ha dado su punto de vista. Le agradecemos muy afectuosamente, doctor, tu asistencia el día de hoy, y bueno, pues ahora tenemos que esperar a saber qué es lo que sucede en semanas posteriores, en días posteriores, ya que recordemos que tanto académica como deportivamente a lo largo de la historia, el Instituto Politécnico Nacional pues ha sido una institución de excelencia, sobre todo en la investigación también, doctor, y por supuesto que esto pues resalta y acentúa sumamente la importancia de que el fútbol americano regrese a los primeros planos, terminar con estas 2 décadas de ayuno de campeonatos en Liga Mayor, y por supuesto pues tener una mejor organización, tener mejores ciudadanos, mejores jugadores y por supuesto grandes estudiantes. Con el gusto de siempre, amantes del emparrillado y del ovoide, le damos las gracias a Magda Evaristo, que nos apoya en la parte de la producción, al doctor Mota Palomino, que el día de hoy estuvo con nosotros. Gracias por la oportunidad, Javier, y estaremos viendo desde la tribuna lo que acontece con nuestro deporte. Así es, y por supuesto que ustedes nos pueden seguir enviando sus comentarios, sugerencias e inquietudes a las redes sociales. Recuerden, en Facebook, Imagen RUJ, R-U-J, y en Twitter también es la misma, Imagen RUJ. Con el gusto de siempre, Javier Rojas en estos micrófonos y sustituyendo a Gabriel Pacheco, el titular de este espacio. Hasta la próxima. RadioTV.mx presentó RadioTV.mx. Deja que tus ojos nos escuchen. Radio